Buenos días, estudiantes, bienvenidos a una nueva clase. En esta ocasión vamos a estudiar lo que son las fracciones. Es un tema que ya habíamos visto en clases anteriores. Nos dice qué es una fracción. Las fracciones o números fraccionarios sirven para representar la división que se ha realizado de una unidad. Es decir, representa las partes iguales en las que se divide una unidad o una cantidad cualquiera. Las partes de una fracción son las siguientes. Primero tenemos el numerador, que indica las partes que se toman de la unidad. El denominador, que nos indica las partes en las que se ha dividido la unidad. La raya o línea de fracción, que separa el numerador del denominador y representa una división. En sí, una fracción es una división. Tenemos aquí una fracción con sus respectivas partes. Tenemos el numerador y tenemos el denominador, donde el denominador me indica en cuántas partes se ha dividido la unidad y el numerador me indica cuántas de esas partes he tomado. Un ejemplo de fracciones podemos tomar, por ejemplo, con la moneda de $1. Si una moneda de $1 la divido en 4 partes iguales, esas 4 partes serían 4 monedas de 25 centavos, ¿verdad? Si yo tomara solamente una de esas monedas, esta única moneda que yo he tomado en fracción se representaría como un cuarto. Es decir, de 4 partes en las que dividí el dólar, he tomado solamente una. Bien, este es un ejemplo de cómo se pueden representar las fracciones. Vamos con la representación gráfica de las fracciones. Antes que nada, indicar que las fracciones se representan mediante gráficas, figuras geométricas. Puede ser cualquier tipo de figura geométrica, siempre y cuando esté dividida en partes iguales. Esas partes son las que me indica el denominador. Aquí tenemos un círculo que está dividido en 2 partes y de esas 2 partes solamente está pintada una. Si esta gráfica la queremos representar como fracción, tendríamos que hacer de la siguiente manera. Primero colocamos la línea de fracción, abajo colocaremos el denominador, que son la cantidad de partes en las que se divide la figura, en este caso 2 partes. Y arriba el número de partes que hemos tomado o que hemos pintado, en este caso solamente es una parte. Y ya está escrita la fracción de esta gráfica. En otro ejemplo tenemos igualmente un círculo, solamente que en esta ocasión se ha dividido en más partes. Igualmente empezamos con la raya de fracción, abajo colocamos el total de partes. Deben ser todas, estén o no estén pintadas. En este caso hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Entonces 8 será el denominador. Y arriba, numerador, será el total de partes pintadas, que en este caso son 3. Y ya está representada la fracción. En un último ejemplo, hemos tomado una figura diferente, en este caso un rectángulo. Si queremos representar en fracción, contamos en cuántas partes se divide este rectángulo. Tenemos 1 y 2, 3, 4, 5, 6 partes. Esas 6 partes serán el denominador. Y el numerador será el total de partes pintadas. En este caso 1, 2, 3, 4 y 5. Tenemos 5 sextos, que es la fracción de esta gráfica. También puede darse lo contrario, es decir, tenemos la fracción y queremos representarla mediante un gráfico. Podemos utilizar cualquier figura geométrica. Vamos a utilizar un círculo. Este círculo lo debo dividir en el número de partes que me dice el denominador, es decir, 4 partes totalmente iguales. Y de esas 4 partes debo pintar la cantidad de partes que me dice el numerador. En este caso, 3 partes. Bien, veamos otro ejemplo. En esta fracción, 2/5, tomamos un rectángulo, lo dividimos en el número de partes que me dice el denominador, 5 partes, de las cuales pinto el número de partes que me dice el numerador, es decir, solamente 2 partes. Finalmente, tenemos esta fracción, vamos a tomar un cuadrado, lo dividimos en 9 partes que me indica el denominador y de esas 9 partes tomamos 4 que son las que me indica el numerador. Bien, y esta es la forma en la cual se representa generalmente una fracción. ¿Cómo se hace la lectura de las fracciones? Como los números naturales y decimales tienen su propia lectura, las fracciones también tienen su forma de leerlas. Se leen dependiendo el denominador, es decir, el número que está abajo. Cuando abajo tenemos el 2, se lee como medios, en este caso 3 medios. El número de arriba se lee normalmente y cuando abajo está el 2 se lee medios. Si abajo está el 3, se leería en este caso 5 tercios. Si abajo está el 4, se leería 2 cuartos. Si abajo está el 5, se leería 1 quinto. Si está el 6 abajo como denominador, 4 sextos. Si está el 7, 10 séptimos. Si abajo está el 8, 2 octavos.
Si en el denominador está el 9, 3 novenos. Y si el denominador es 10, 5 décimos. Bien. Pero a partir del denominador 11 hasta el 99 se le agrega en la terminación avos al número que está de denominador. Por ejemplo, tenemos 3 sobre 11. Esto se lee 3, 11 y le aumentamos la palabra avos al número del denominador. Como ven, el denominador es 11, así que lo escribo tal como está, solamente que le aumento la terminación avos. Y en este ejemplo pasó lo mismo, 4, 15 y le aumentamos la palabra avos. Sería 4 quinceavos. También 6, 25 avos. Solamente le hemos aumentado la terminología avos al denominador 25. Esta es la forma en la cual se lee las fracciones cuando son desde el 11 al 99. Vamos con los tipos de fracciones. Las fracciones se clasifican tanto de forma grupal como de forma individual. Vamos a ver primero su forma individual. Tenemos las fracciones propias, que son las fracciones en las cuales el numerador siempre será menor que el denominador. Además, para graficarlas, solo será necesario utilizar una gráfica cualquiera. Ya vimos ejemplos anteriores. Los primeros que vimos, las fracciones que graficamos, esas fracciones eran fracciones propias. Tenemos aquí que el numerador es menor que el denominador. 3 es menor a 4. Siempre que el numerador sea menor al denominador, es una fracción propia. Y para graficarla, solo hará falta una figura. Vamos a utilizar un cuadrado, lo dividimos en 4 partes que me indica el denominador y voy a pintar 3 partes que me indica el numerador. Bien, es igual a los primeros ejemplos que vimos de graficar fracciones. Veamos otro tipo de fracción. Tenemos la fracción unidad. Este tipo de fracciones, tanto el numerador como el denominador son iguales. Solo se utiliza una figura para representarlas y todas las partes de la figura están pintadas. Por ejemplo, tenemos denominador 5 y denominador también 5, 5 quintos. Si queremos representar como una fracción, como una gráfica, utilizamos cualquier figura. En este caso un rectángulo, lo dividimos en 5 partes que me dice el denominador y pintamos 5 partes que me dice el numerador. Bien, en una fracción unidad, todas las partes de la figura estarán pintadas y siempre el numerador será igual al denominador. Se llama unidad porque, primero, utilizamos una única figura completa y segundo, porque si dividimos el numerador para el denominador, siempre me dará como resultado 1. Otros tipos de fracciones individuales tenemos la fracción impropia. En estas fracciones, el numerador será mayor al denominador. Además, para poder graficarlas, es necesario utilizar más de una figura. Tenemos aquí numerador y denominador de esta fracción. Como vemos, 5 es mayor a 3. Siempre en una fracción impropia, el numerador será mayor al denominador. ¿Cómo se grafica? Utilizamos cualquier figura, en este caso un rectángulo, lo dividimos en las 3 partes que me indica el denominador y debo tomar las 5 partes que me dice el numerador. Tomo 1, 2 y 3. Me falta para completar las 5 partes. Por lo tanto, dibujo otra figura totalmente igual, también la divido en 3 partes y ahora tomo las partes que me hacen falta para llegar a las cifras del numerador, o sea 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, como observan, hemos utilizado más de una figura para representar. En la fracción impropia siempre utilizaremos 2 o más figuras para representar la fracción. Veamos otro ejemplo. Tenemos denominador 4 y denominador 2. 4 medios. Utilizamos un rectángulo, lo dividimos en 2 partes que me indica el denominador y pintamos 4 partes que me dice el numerador. 1, 2. Me falta para llegar a 4. Dibujo otra figura totalmente igual, la divido en 2 partes que me dice el denominador y pinto las partes que me hacen falta para llegar a 4. 1, 2, 3 y 4 partes. Esta es la forma en la cual se grafica fracciones impropias. El último tipo de fracción individual tenemos fracciones mixtas. Son fracciones que constan de una parte entera y una fracción propia. Al momento de graficar la parte entera representa la cantidad de figuras pintadas completamente y la parte fraccionaria representa una figura más o una gráfica más. Tenemos aquí una fracción mixta. Se llama mixta porque tiene una parte entera y una parte fraccionaria. La parte fraccionaria siempre será una fracción propia, es decir, el numerador será menor al denominador. ¿Cómo se grafica esta fracción? Primero dibujamos cualquier figura, un rectángulo,
y lo dividimos en el número de partes que me dice el denominador, 3 partes. Bien, ahora, hasta aquí estamos con la figura. Vamos ahora a representar la parte entera. La parte entera me dice 2. Esta cantidad significa la cantidad de figuras totalmente pintadas que tienen que haber. Entonces tenemos una figura totalmente pintada. Necesito otra figura completamente igual a esta, con las mismas divisiones de segmentos y también pintada totalmente. Bien, entonces este 2 representa dos figuras completamente pintadas. Por eso se llama dos enteros, o dos partes enteras, o dos figuras enteras, completamente pintadas. Ahora vamos a graficar la fracción. Para eso necesito otra figura más. También la divido en el número de partes que me dice el denominador. Y ahora pinto el número de partes que me dice el numerador. Es decir, 3 partes. Y esta figura, esta tercera figura, representará a la parte fraccional. Bien, y ya está graficada la fracción mixta. Veamos otro ejemplo. Tenemos aquí un entero 2/4. Vamos a utilizar, en este caso, un cuadrado. Lo dividimos en el número de partes que me dice el denominador. Esta figura representará a la parte entera. Un entero significa que esta figura estará totalmente pintada, pero igualmente debo dividirla en el número de partes que me dice el denominador, es decir, 4 partes. Bien, y como esta representa la parte entera, entonces deberá estar entera pintada o completamente pintada. Vamos ahora a representar la parte fraccionaria. Para eso necesito otra gráfica. También la divido en el número de partes que me dice el denominador, 4 partes, y ahora pinto 2 partes que me indica el numerador de la fracción. Bien, y esta figura representa a la fracción o la parte fraccionaria. Esta es la forma en la cual se representan o se grafican las fracciones mixtas. Estas son fracciones de forma individual. Vamos a ver cómo se convierte una fracción impropia a una fracción mixta o viceversa. Solamente las fracciones impropias pueden convertirse a mixtas. Las fracciones propias no se pueden convertir a mixtas. Bien, para convertir fracciones impropias a mixtas se tiene que dividir el numerador para el denominador. Tenemos 5 y 2, 5 medios. Para convertir a fracción mixta dividimos el numerador para el denominador. 5 dividido para 2. Número multiplicado por 2 que me dé 5 o se acerque, pues 2. 2 por 2, 4. 5 menos 4, 1. Ya está la división. ¿Cómo armamos la fracción mixta? De la siguiente manera. Este 2 será el resultado de la división, es decir, el cociente. Bien, continuamos, colocamos raya de fracción. En la parte superior irá el resultado del residuo, que en este caso es 1. Y el denominador será el mismo de la fracción inicial, es decir, teníamos 2 de denominador, por lo tanto pasamos el mismo 2 a la nueva fracción mixta. De esta forma se convierte una fracción impropia a fracción mixta. Vamos a hacer lo contrario, convertir una fracción mixta a fracción impropia. Para convertir fracciones mixtas a impropias, se tiene que multiplicar el denominador por el número entero y luego sumar el numerador. Tenemos aquí 2 enteros un medio. Si se dan cuenta, es la misma fracción que convertimos antes. ¿Qué hacemos? Tenemos que multiplicar de la siguiente manera. Pasamos primero el denominador. El mismo denominador siempre se trabaja, no importa si convertimos de fracción propia a impropia, o de fracción propia impropia mixta o de mixta impropia, siempre pasamos el mismo denominador. Ahora multiplicamos el denominador por la parte entera. 2 por 2, eso nos da como resultado 4, ¿verdad? Y ahora a esto le sumamos la parte de arriba de la fracción, es decir, el numerador. 4 más 1 nos da como resultado 5, ¿verdad? Y este es el número que deberá ir en la fracción impropia. 5. Si se dan cuenta, hemos vuelto a la misma fracción original. Hemos convertido la fracción mixta del ejemplo anterior, la hemos convertido nuevamente a fracción impropia, lo que estaba al inicio. De esta forma se convierte fracción mixta e impropia. Multiplicamos el denominador por la parte entera, el resultado sumamos para el numerador. Bien.
Ya vimos cómo se clasifican las fracciones de forma individual. Vamos a ver cómo se clasifican ahora de forma grupal. Es decir, cuando hay más de una fracción, cuando hay 2, 3, 4, 5 fracciones, etc. Primero tenemos fracciones homogéneas. Dos o más fracciones son homogéneas si sus denominadores son totalmente iguales. Tenemos aquí algunas fracciones, algunas son impropias, otras son propias, pero todas tienen en común que el denominador es 4. Bien, cuando todo el denominador es igual, se denomina a esta fracción como homogénea. Y el otro caso es fracciones heterogéneas. Dos o más fracciones son heterogéneas si sus denominadores son diferentes. En ocasiones, los numeradores pueden ser iguales. Aquí tenemos ejemplo de un grupo de fracciones donde tanto numeradores como denominadores son totalmente diferentes. Por lo tanto, este conjunto de fracciones se llama heterogéneas. También puede darse el caso que todo el numerador es igual, pero los denominadores son desiguales. En este caso, también son heterogéneas. Para saber si son homogéneas o heterogéneas, hay que fijarse principalmente en los denominadores. Si los denominadores son iguales, son homogéneas. Si los denominadores son diferentes, son en cambio heterogéneas. Bien. Vamos a comparar ahora las fracciones. ¿Qué significa comparar? Aquí utilizaremos los signos mayor que, menor que o igual, tal como lo hemos hecho con los números decimales o los números naturales. Para comparar fracciones se utilizan los signos mayor que, menor que e igual. En las fracciones homogéneas se comparan los numeradores, mientras que en las fracciones heterogéneas se multiplica cruzado los numeradores y denominadores para saber cuál es la fracción mayor. Vamos con las homogéneas primero. En las homogéneas es más fácil. Como ambas fracciones tienen el mismo denominador, solamente nos vamos a fijar en los numeradores. 8 es mayor o menor a 10. 8 es menor. Por lo tanto, 8 quintos menor a 10 quintos. Siguiente, denominadores iguales, así que 3 es mayor o menor a 9. 3 es menor a 9, por lo tanto 3 medios menor a 9 medios. Lo mismo en este caso, 10 es mayor a 9, por lo tanto 10 cuartos es mayor a 9 cuartos. Siguiente lo mismo, 6 es mayor a 3, por lo tanto 6 tercios mayor a 3 tercios. Y por último, 1 menor a 9, por lo tanto un décimo menor que 9 décimos. Esto es en el caso de las homogéneas. Vamos ahora con las fracciones heterogéneas. En las heterogéneas ya cambia, porque los denominadores ya no son iguales. ¿Cómo sabemos si una fracción es igual a otra? O mayor o menor. Lo que hacemos es multiplicar cruzado numeradores y denominadores. Por ejemplo, denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción. 4 por 3 me da como resultado 2. Bien, siguiente, 2 por 5 es igual a 10. Y estos dos valores, estos dos resultados son los que deberé comparar. Entonces, 10 es mayor o menor a 12. 10 es menor a 12, por lo tanto, 2 cuartos menor a 3 quintos. Como ven, es bastante fácil, solamente hay que multiplicar el cruzado. Veamos otro ejemplo. 5 por 4 es 20, mientras que 2 por 6 es 12. Estos dos resultados que he multiplicado son los que tengo que comparar. 12 es menor a 20, por lo tanto 6 quintos menor a 4 medios. Bien, puedo hacer este procedimiento mentalmente. 3 por 8 es 24. 6 por 4 o 4 por 6 también es 24. En este caso 24 y 24 son totalmente iguales. Por lo tanto 6 tercios es igual a 8 cuartos. Bien, siguiente ejemplo, también puedo hacerlo mentalmente. Sin necesidad de escribirlo, voy a hacerlo mentalmente. 2 por 6 es 12, correcto, lo mantengo en la memoria. Y 3 por 5 es 15, ¿verdad? 15 es mayor que 12, por lo tanto 5 medios es mayor a 6 tercios. Bien. Y en el último, 6 por 3, 18. Puedo escribirlo para que se den cuenta, o para que no se olviden, pueden escribirlo. 5 por 4 es 20. Bien, 20 es mayor que 18, por lo tanto 4 sextos es mayor a 3 quintos. De esta forma se comparan fracciones para saber si son mayores, menores o iguales. Solo cuando son heterogéneas se multiplica cruzado, mientras que cuando son homogéneas solamente hay que fijarse en los
numerador. ¿Bien? Vamos con las fracciones decimales. ¿Por qué se llaman decimales? Las fracciones decimales son aquellas que en el denominador tienen 10, 100 o 1000 y se leen de la siguiente manera. Si recuerdan los decimales o las cifras decimales, teníamos décimos, centésimos y milésimos. En las fracciones decimales es similar. Teníamos 4 sobre 10. Esto se lee 4 décimos. ¿Recuerdan la primera cifra decimal cómo se lee? Décimo, ¿verdad? Aquí tenemos 15 sobre 100, se lee 15 centésimos, similar a la segunda cifra decimal. Y aquí 2 sobre 1000 se lee 2 milésimos, igual que la tercera cifra de los decimales. Vamos a convertir fracciones decimales a números decimales. Para convertir fracciones decimales a números decimales, se tiene que dividir el numerador para el denominador. Tenemos entonces 2 sobre 10. ¿Qué hacemos? Multiplicar el numerador 2 para 10. Recuerden que al dividir para 10 y 1000, lo que hacemos es mover la coma hacia el lado izquierdo. Nos queda como resultado 0,2. Ya habíamos visto anteriormente cómo se divide para 10, 100 o 1000. Si no recuerdan, vamos a hacer paso a paso. Ponemos igual. ¿Qué se hace? Pasamos el número 2. Contamos cuántos ceros tiene el número para el cual dividimos. Tiene 10. Tienes un número decimal, o sea, una cifra 0. Por lo tanto, desde el último espacio, contamos una cifra y colocamos la coma. Y delante de esa coma colocamos el 0. Por esa razón nos queda 0,2 de respuesta. Siguiente ejemplo, 145 dividido para 100. Para convertir de una fracción a decimal. ¿Cómo se hace en este caso? Ponemos igual. Hago por acá abajo, pasamos 145, contamos cuántos ceros tiene el número para el cual divido, tiene 2 ceros, por lo tanto desde la última cifra cuento 1, 2 y coloco la coma, me queda 1,45 de respuesta, ¿bien? Y el último, 25 sobre 1000 o 25 milésimos, hay que dividir 25 para 1000, el proceso es igual, pasamos el 25, luego por aquí abajo. Esta vez desde la última cifra debo contar 3 espacios porque hay 3 ceros. Cuento 1, 2, 3, coloco la coma, delante de la coma un 0 y en el espacio vacío otro 0. 0,025 es juntamente la respuesta. Ya habíamos visto antes cómo se debe multiplicar y dividir para 10, 100 y 1000. Y bien, esto es todo en cuanto al tema de fracciones decimales, como ven, de fracciones decimales, y también el tema de fracciones en general, como ven, es bastante sencillo. En una próxima clase retomaremos ya lo que son las operaciones con fracciones. En base a la explicación de este video tendrán que resolver su tarea asignada para esta semana.